Hola a todos, continuamos explicando el tema 7 de funciones, ¿vale? Funciones. Y en este vídeo vamos a explicar todas las características de las funciones y así como las formas de expresar una función. Venga, vamos a ello. En el primer vídeo hemos explicado todo esto, lo anterior, y ahora comenzamos con esto, las características de las funciones. Lo pongo así. Yo en clase he explicado paso a paso, día por día, todas y cada una de las características, pero como este vídeo en sí es un repaso de todo lo que entra, he decidido hacerlo todo un poco más compacto y lo que vamos a hacer es directamente estudiar las características de este ejemplo y aquí he escrito todas las características. Lo primero que yo hago es leer qué me dice y de qué me está hablando. Y me dice, veamos esto con un ejemplo de la evolución del nivel del agua en porcentaje en un determinado embalse a lo largo del año. Vale, entonces antes de comenzar yo le he hecho un ojito a mi gráfica y digo, ¿es una función? Sí, porque para cada valor de x solamente le corresponde un valor de y. Vale, es una función. ¿De qué me está contando en el eje x? Me pone que me habla el tiempo, que esta es su magnitud y la unidad de medida es en meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y en el eje Y me está hablando del nivel del agua y me lo mide en porcentaje, un 10, un 20, un 30, un 60%. Vale, ya he entendido. Ahora voy a pasar a lo siguiente. Voy a ir explicando paso a paso todo y vamos a ir completando esto que he hecho. Venga, ¿quién es la variable independiente? El ejercicio me pide que escriba quién es la variable independiente, que es la x, tal como yo lo tengo expresado. Entonces tengo que decir qué es esto. ¿Quién es? Es el tiempo, no son los meses. Atención, se dice la magnitud y entre paréntesis su unidad de medida. Entonces, la variable independiente es el tiempo y se mide en meses. Vale, ahora observo. ¿Quién es la variable dependiente? ¿Quién depende? Pues el nivel del agua. ¿Por qué? Porque conforme pasan los meses, o llueve más o llueve menos, y por consecuencia el nivel del agua sube o baja. Entonces, ¿quién depende? La dependiente es el nivel del agua y lo estamos midiendo en porcentaje. Vale. Continuamos con el vocabulario de este tema. Dominio. El dominio de una función significa los valores que toma esta función en su eje X. ¿Vale? Digamos que yo tengo que ver que empieza en el mes cero, ¿vale? Podríamos decir, es que, uy, este caso es un poquito peculiar que yo he cogido. Bueno, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Vamos a tomar los meses así y vamos a llamarlo también con números, ¿vale? Para que lo hagamos como lo hemos hecho en clase, que no me he dado cuenta, ¿no? Podríamos decir que este es el mes 1, junio es el 6 y este es el 12. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo de las dos formas. ¿Cuál es su dominio? Pues desde el mes 1, mejor dicho, desde el mes 0 hasta el mes 12, hasta diciembre. Vamos a decirlo así, mejor dicho, desde el 1 hasta el 12, en este caso. Es que hay un poquito de dificultad en esta tabla porque todo esto es enero, ¿vale? Entonces, todo esto es enero, entonces sería el mes 1. Pero viendo que empieza aquí, también podríamos decir que es el 0. Ahí hay un poquito. Entonces podríamos ponerlo si fuera con letra desde enero hasta diciembre. Ahí que me escribe. ¿Vale? Desde enero hasta diciembre, que podríamos decir que desde el mes 1 al mes 12, en este caso, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, porque son los valores que toma en el eje X. Ahora, el recorrido es los valores que toma en el eje Y. O sea, tengo que ver cuál es su valor más bajito, que es este, tiqui, 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 un 30%, y su valor más alto es este, un 100%. Por tanto, el recorrido es desde el 30 hasta el 100. Ese sería el recorrido de una función. Importante, el recorrido es lo único que se mide en el eje Y. Todo lo demás que viene ahora siempre se mide en el eje X. Siempre tenemos que dar la información del eje X. Vamos a seguir haciéndola cualitativamente, ¿vale? Con estos datos y con estos datos a la vez. Venga. Entonces, el crecimiento de esta función, tengo que ver desde dónde a dónde crece. Pues yo puedo observar que
crece, vamos a pintarlo de algún color bonito. Yo puedo observar que desde aquí empieza a crecer hasta aquí. Y desde aquí hasta aquí. Ese es el crecimiento de la función. Entonces yo puedo decir que como esto ya pertenece al mes de marzo, sería el mes 3 y acaba en mayo, que es el mes 5. Entonces podemos decir que su crecimiento es desde el mes 3 al mes 5, pero que también hay otro intervalo que sería este, que es el que crece, que es cuando acaba agosto y empieza septiembre, que es el mes 9 y acaba en el 12. Y como estos son intervalos, que estamos como uniendo intervalos, la letra que se pone aquí en medio es una U, que significa unión. Vamos a hacer ahora el decrecimiento. Vamos a ver cómo baja. Voy a coger otro puntero. Y puedo observar que baja desde aquí hasta aquí. Y puedo observar cómo aquí se mantiene constante y como no baja, eso no es un decrecimiento. El decrecimiento solamente es este. ¿Desde dónde? Desde mayo hasta agosto. Pues mayo, que es el mes 5, baja. Y agosto es el mes 8. ¿Vale? Podemos decir que baja desde mayo hasta agosto. ¿De acuerdo? Ahora vamos a decir los puntos máximos que tiene. Como es un punto, es una coordenada. Pues para decir el punto máximo, yo puedo observar que para que sea un máximo tiene que tener forma de montaña. Y para que sea un mínimo también. Es decir, este trocito no tiene forma de montaña porque le falta la parte de bajada. Por tanto, no es un máximo. Entonces, aquí, voy a coger un rojo. Hay un máximo y aquí hay un mínimo. Entonces tengo que dar las coordenadas de ese máximo y de ese mínimo. Por tanto, mayo, que es el mes 5, un 100%. Entonces, hay un punto máximo en el 5 o 0,5, 100. Y se pone entre paréntesis porque es una coordenada. Y luego, aquí hay un mínimo que podríamos considerarlo en agosto, que es cuando menos llueve, y el agua, el porcentaje está a un 30%. Agosto es el mes 8, a un 30%. Recuerdo que estamos usando enero, febrero, marzo, abril, mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿vale? Que nadie se pierda con eso. Vale, otra de las cosas que hemos estudiado es la continuidad. Y hemos dicho que una función es continua cuando yo puedo dibujarla sin levantar el trazo y hay funciones que son discontinuas, como esta que acabo de dibujar. Para poder dibujarla desde aquí hasta aquí tengo que levantar mi boli, por tanto sería discontinua. Entonces, en este caso, uy, qué borrado, no quería borrarlo. En este caso, ¿es continua? ¿La continuidad? Sí, sí, continua. Y para terminar, tengo que decir puntos de corte con los ejes. Tengo que ver dónde cortan el eje X y dónde cortan el eje Y. Como puedo observar, el eje X no corta en ningún momento, por tanto, yo lo que tengo que escribir que no hay corte. Nunca lo dejo en blanco, porque si lo dejo en blanco, la profe no sabe si tú lo has dejado en blanco porque no sabe o porque no hay, y te lo puede tomar mal. Tú escribes, no hay. Y en el eje Y podemos decir que corta en el 0, como en este caso sería el 1, ¿vale? Porque como todo esto es el 1 en enero, 60. Es un caso más peculiar. Y como es una coordenada, se escribe entre paréntesis. Entonces, ¿qué nos importa de las funciones? Las funciones nos dan mucha información porque nos están aportando lecturas de gráficas de la vida real y de cosas que suceden alrededor nuestra y le estamos dando un enfoque matemático. Y tenemos que saber todo esto. Recordad que en segundo de la ESO yo os voy a dar todos estos nombres en negrita, pero para los próximos cursos los tenéis que memorizar, que en realidad yo sé que os lo sabéis porque en clase lo hemos practicado muchas veces y saberlo. Recuerdo, el único que se mide en el eje Y es el recorrido, ¿vale? Pero todo lo demás es en el eje X y también el crecimiento y el decrecimiento, que os liáis mucho. Luego, el dominio, el recorrido, el crecimiento y decrecimiento, que estos que son intervalos, sí que se puede poner entre paréntesis y corchetes. Lo que pasa que yo os digo corchete, porque siempre va a ser continua para vosotros, y en cursos mayores utilizaremos paréntesis y corchete, las dos cosas, dependiendo de algo que os explicaré. Y luego cuando son puntos, los puntos siempre son coordenadas X, Y entre paréntesis. Y ya estaría. Esto es todo lo que tenemos que saber de esto. Vamos a ver lo siguiente. Formas de expresar una función.
Y yo para explicar esto os he preparado dos problemitas. Vamos a ver. Nosotros en clase hemos ido viendo varias veces cómo se puede expresar una función. Si nos vamos a los sistemas de ecuaciones cuando representábamos las rectas gráficamente, nosotros teníamos una ecuación, le dábamos una tabla de valores y luego hacíamos una gráfica, ¿verdad? Entonces, eso son funciones. Estamos diciendo que gracias a una ecuación le hago una tabla de valores y después hago su gráfica. Pero también puede haber un enunciado que me ayude a crear esa ecuación y poder llegar a todo ello. ¿Y cómo vamos a hacer este ejemplo? Vamos a hacer dos ejemplos donde tengamos que relacionar todo esto. Comenzamos. Aquí me está dando un enunciado. El precio de un menú diario en un bar de 12,50 euros. ¿Quién es la variable dependiente y la variable independiente? Comenzamos. ¿Quién depende de quién? Esta es mi variable independiente y esta es mi variable dependiente. Pero no me está preguntando esto. Me está preguntando en el problema. Pues mira, yo tengo que ver que el menú vale 12,50. Si lo compra una persona, yo voy a pagar 12,50. Pero si lo compra dos personas, yo voy a pagar 25 euros. Es decir, dependiendo del número de personas que compren, el coste va a variar. El precio es el mismo. Entonces, ¿quién es mi variable independiente? El número de menús. ¿Y qué es lo que va a depender? El coste final. ¿Estamos de acuerdo? El coste que lo mediremos en euros. Bueno, entonces, ¿cómo puedo relacionar yo eso a una función? Pues, sin saber mucho de ecuación de rectas todavía, podemos ver que esta relación tiene que haber entre ellas. Y yo tengo que observar cómo, si yo compro un menú, como hemos dicho antes, es 12,50. Si compro dos, son 25. Entonces yo estoy multiplicando por la X. Y esta será mi ecuación o mi expresión algebraica para este caso. Un menú, o dos menús, o tres menús, cambio esta X por todos estos valores y me va a devolver la Y. ¿Quién es la Y? El coste o lo que pagaré. Así que ya tengo mi expresión algebraica. Construimos una tabla de valores. Ya en esto somos expertos porque lo hemos hecho en el otro tema, así que construimos una tabla de valores. Venga, si compro un menú, voy a pagar 12,50. Si compro dos menús, meto aquí un 2, multiplico por 2 y por tanto son 25. Si compro tres menús, 37,50. Pues ya la tengo, más o menos, no me hace falta dar mucho más. Y finalmente me dice que los represente gráficamente. Pues venga, vamos a hacer una pequeña tabla. Aquí mismo. Esta es mi D. Esta es mi X. Esta es mi Y. Y vamos a representar. Si yo aquí en el eje X vamos a poner estos numeritos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, tal. Pero aquí, para no dibujar el 37,50 en 37 cuadraditos, voy a darle valores diferentes a los cuadraditos que tengo ahora. Y voy a decir esto. Voy a decir que cada dos cuadraditos es 10. 10, 20 y 30. Y aquí voy a decir que cada cuadradito es 1. Esto yo lo puedo hacer perfectamente, siempre que lo indique. Y más o menos vamos a aproximarlo. Si compro un menú, 12,50, me subo un poquito. Si compro dos menús, 25, a la mitad. Si compro tres menús, 27. Si esto es el 40, pues un poquito más abajo. Si compro cero menús, pues será 0. Y aquí ya tengo yo mi recta. Ahora mismo no voy a hacerla hacia abajo porque usando la lógica no voy a comprar menos un menú. Entonces la voy a hacer sinceramente solamente así. Y ya tendríamos nuestra tabla de valores, nuestra expresión algebraica, nuestra variable dependiente, independiente, nuestro enunciado y nuestra representación gráfica, que sabríamos hacerlo perfectamente. Recordamos siempre que hay que escribir, uy, qué borrado, quién es la X, dónde está la Y, y decimos
cada cual, los cuadritos, qué valor le estoy dando, ¿vale? Aquí he dicho 10, 20, 30 cada dos, perfecto. Simplemente tengo que indicarlo. Con 3 puntitos tengo mi recta. Y recuerdo que ahora mismo no la estoy dibujando para abajo porque no tiene sentido con los datos que estoy haciendo decir que voy a comprar menos un menú, ni menos dos, ni menos tres menús. Pues hasta aquí esto y ahora vamos a ver otro problemita más con un pequeño detalle de diferencia. Vamos a ver este. Dice, las tarifas de un taller de reparación son de 45 euros por hora trabajada y 20 euros por desplazamiento. O sea, ellos cuando van a arreglarte el coche a tu casa o lo que tengan que hacer, te van a cobrar 45 euros por cada hora y además te van a sumar 20 euros por tenerse que desplazar a tu casa. De acuerdo, comenzamos por el principio. X. Venga. Entonces, ¿quién depende de quién? Pues el coste que va a ser mi I, el coste, lo que yo voy a tener que pagar va a depender del tiempo, es decir, el tiempo en hora que el mecánico va a estar en mi casa trabajando. El tiempo que este hombre eche o esta persona va a depender el precio. Si trabaja 1 hora, pues serán los 45 euros más 20 más. Que trabaja 2 horas, entonces son los 45 euros multiplicado por 2, que son 90, más 20 más, que son 110 euros. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy multiplicando esto por las horas y luego le sumo los 20. Pues vamos a escribir la expresión algebraica, que me está diciendo que el coste va a depender de las horas que eche, multiplicando por su precio, más sumándole los 20 euros de desplazamiento. Pues ahí tengo ya la ecuación. Vamos a hacer la tablita de valores, como nos pide el ejercicio, y los representamos gráficamente. Venga. En este caso, cuando la X vale 0, si esto es 0, sale 20. No tiene sentido, obviamente, porque si no te va a arreglar nada, pues no, pero bueno, si tiene que desplazar tu casa simplemente para mirarte algo, ya te va a cobrar los 20 euros por lo menos. Entonces, si es 1, es... Uy, yo no sé qué había dicho yo antes. 45 más 20 son 65. Si trabaja 2 horas, hemos dicho que son 110. Y si trabaja nuestras 3 horas, entonces son 155 euros. Vamos a hacer la representación gráfica. Ahí. Vale, algo muy, muy, muy importante que siempre digo, también en clase, que me estoy acordando ahora. Cuando yo hago mis rectas, yo no dibujo por medio de los cuadritos. Yo uso mis cuadritos para que me sirvan de guía. Por eso yo escribo en esta línea y no en medio de los cuadritos. Esto es muy importante, que os veo los cuadernos a veces en clase y nos dais cuenta de que no es así. Vale, otra de las cosas, como la X la estamos haciendo en 1, 2, 3, vamos a llamar los valores normales, o sea, 1, 2, 3, pero en el eje Y vamos a hacerlo que cada 3 cuadritos sea 50. Esto va a ser el número 50, esto va a ser el 100 y el 150. Entonces, cuando la X vale 0, altura 20. Esto es 25, pues un poquito más para abajo. Cuando la X vale 1, 65. Más o menos. Cuando la X vale 2, 110. Cuando vale 3, 155. Y finalmente me tiene que salir una línea recta, la cual yo 1, y yo no tengo reglas, simplemente tengo esto, y esta será mi representación. Y tengo que poner también, que se me está olvidando, que aquí la X es el tiempo, y lo mido en horas. Y aquí son el coste final, que lo mido en euros. Bueno, pues ya está. Hasta aquí estaría las 4 formas de representar una función.
Ahora nos vemos en el siguiente vídeo y último vídeo. Hasta luego.